Saludos, bendiciones para todos. Damos nuevamente gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede nuevamente de estar con ustedes a través de este medio. Continuamos en el libro de Hebreos. Estamos hoy en el capítulo 8 del libro de Hebreos y les tengo ya el bosquejo presentado en la pizarra. Vamos a mencionarlo para entonces entrar de lleno a lo que presentaremos hoy en este video. Estaremos hablando bajo el tema, o le pusimos por título a Hebreos 8. Le llamamos un nuevo y mejor pacto. Número 1, Jesús, nuestro sacerdote celestial. El número 2, sacerdocio de Jesús, un mejor sacrificio. Jesús tiene un mejor tabernáculo. Número 4, Jesús, sacerdocio superior, mejor pacto y mejores promesas. Número 5, es la superioridad del nuevo pacto. Número 6, tenemos el nuevo pacto presentado en el Antiguo Testamento. Número 7 es la importancia del nuevo pacto. Vamos a entrar entonces a leer este capítulo 8 del libro de Hebreos y vamos a entrar de lleno entonces a lo que es el bosquejo en la pizarra. Comenzamos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un capítulo corto, solamente tiene 13 versículos. Se divide en dos contextos. El primer contexto habla de el nuevo oficio sacerdotal, versículo 1 al versículo 6. Y el segundo contexto habla del versículo 7 al versículo 11. Trata de lo que es un nuevo pacto. Comenzamos leyendo entonces, dice: ahora bien, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. El punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, que el autor continúa hablando de lo que es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Lleva ya 3 capítulos mencionando el nombre de Melquisedec, haciendo una comparación de la persona de Cristo con Melquisedec, mayormente en lo que es el sacerdocio para siempre. O sea, el sumo sacerdote es Jesucristo, quien ministra por nosotros desde una posición de autoridad en los cielos. Acuérdense que el sacerdocio terrenal bajo la ley en Aarón y sus descendientes era un sacerdocio terrenal, aunque fue constituido por Dios mismo, pero se le llama un sacerdocio terrenal porque se ubicó y se estableció aquí en la tierra, Dios haciendo pacto con la nación de Israel. Pero este sacerdocio se le llama sacerdocio celestial porque Dios hace pacto con el mundo entero. Cada nación a nivel mundial está llamada a ser parte de este pacto, donde trata del sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo tiene autoridad en el cielo, en este santuario en el cielo, y se ha sentado a la diestra del trono de la majestad, Dios Padre que está en los cielos. Dice: Jesús se sentó en el cielo en contraste con el continuo servicio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el tabernáculo terrenal y el templo terrenal, dice que aunque tenía muchos muebles, hermosos muebles hechos para darle gloria a Dios y para la hermosura del templo, pero aunque tuvo muchos muebles, pero no hubo un lugar para que los sacerdotes se sentaran.
porque su trabajo nunca terminaba. El trabajo de Jesús sí fue completado, sí fue terminado, y Él se ha sentado en los cielos al lado o a la diestra del Padre. Jesús sirve en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, hecho por Dios mismo, el cual tabernáculo terrenal es una copia hecha por el hombre. Eso compara el tabernáculo celestial hecho por Dios mismo y el tabernáculo terrenal establecido por Dios según Éxodo capítulo 25 versículo 7 al versículo 10. Hay diferentes puntos de vista según algunos comentaristas. Algunos suponen que el verdadero tabernáculo es la iglesia. Otros creen que el verdadero tabernáculo es el cuerpo terrenal de Cristo. Pero en este contexto el autor hace énfasis que es mejor entenderlo como la realidad celestial, que es el tabernáculo terrenal imitó. O sea, que fue sombra de lo que había de venir. En el versículo 5 vamos a desarrollar un poco más acerca de lo que el autor quiere decir en este versículo. En el versículo 3 lee como sigue: porque todo sumo sacerdote, voy a leer el 2, no creo que lo voy a leer el 2, dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3 dice entonces: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando de la persona de Cristo. El sacerdocio de Cristo, un mejor sacrificio, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Cuando estudiamos el libro de Levítico, ¿verdad?, vimos claramente que el trabajo del sacerdote día tras día, mes tras mes, año tras año, era presentar las ofrendas por el pecado, los sacrificios por el pecado de su persona y también del pueblo. El sacrificio por el pecado es esencial para el concepto del sacerdocio. Es decir, que si no presentaba ofrendas, si no presentaba la expiación, entonces no estaba ejerciendo como sacerdote. En otras palabras, no era sacerdote. Eso tenía que ejercer como sacerdote, presentando las ofrendas, presentando los sacrificios. Jesús representa un sacerdocio superior, ofreciendo un sacrificio superior, el cual trata de entregando su propia vida para expiación del pecado. Es decir, que los pecados eran cubiertos bajo las ofrendas, bajo los sacrificios presentados por los sacerdotes de aquel entonces, pero ahora el solo sacrificio de Cristo quita el pecado para siempre. Se ofreció a sí mismo. Eso dice: por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cristo se ofreció a sí mismo. Este es el punto que sobresalta en este versículo 3. Dice: es necesario que tenga algo que ofrecer. A pesar de que Jesús nunca ofreció en el sistema un sacrificio según lo dictaba la ley de Moisés, Él se ofrece a un sacrificio perfecto y único, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, Cristo nunca estuvo en el templo haciendo ningún sacrificio, ninguna ofrenda por el pecado, ni por Él, ni por el pueblo, sino que se ofrece a sí mismo. Todo lo contrario a lo que se practicaba en el sacerdocio levítico. Versículo 4 y versículo 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme
al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, haciéndole el señalamiento a la persona de Cristo. Jesús no está o no estaba calificado para servir en el inferior sacerdocio terrenal. Miren, inferior sacerdocio terrenal. ¿Por qué? Porque habían muchos sacerdotes que estaban calificados para servir en el sacerdocio según la ley Moisés. Es decir, que toda la casa de Aarón sí estaba calificado para ejercer el sacerdocio. Cristo no es de la casa de Aarón, sino que de la casa de Judá. Eso no calificaba para ser sacerdote bajo ese sacerdocio inferior levítico. Los cuales sirven, hablando ahora de los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, que el santuario era una sombra, una figura de cosas que son celestiales. Así que el verdadero santuario o el verdadero tabernáculo se encuentra en los cielos. Había muchos sacerdotes que podían servir a lo que es figura y sombra en la tierra. Pero el servicio terrenal, a pesar de ser glorioso ante los ojos de los hombres, era realmente solo una figura y una sombra del superior servicio celestial. Repetimos, era figura y sombra de lo que es lo genuino, lo que es lo celestial. Aunque era algo glorioso, Dios se glorificaba, Dios quitaba o Dios cubría el pecado a través de estas ofrendas, a través de estos sacrificios, pero aún así era figura y sombra de lo que había de venir. En Éxodo 25:40 deja claro que fue construido en la tierra el tabernáculo bajo Moisés y que fue hecho de acuerdo a un modelo que existía en el cielo. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Repetimos entonces que Moisés se le mostró el tabernáculo celestial. En este contexto hay un tabernáculo celestial que se le mostró a Moisés. También lo verificamos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 40, donde se le muestra a Moisés el tabernáculo celestial para que lo hiciera en la tierra. Lo original, el que tiene prioridad, está en los cielos. El ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote toma lugar en el templo celestial y no es figura ni es sombra. El verdadero tabernáculo es celestial y el único sumo sacerdote que lo representa es Jesucristo. Para los judíos del primer siglo sentían gran orgullo por el templo y por una buena razón. Era una obra totalmente espectacular. Sin embargo, a pesar de que era un templo glorioso dentro de la ciudad de Jerusalén, fue hecho por hombres y aún incluyendo hombres impíos o hombres que no eran creyentes. Por ejemplo, Herodes el Grande se menciona en el segundo templo. Él modificó el templo que fue hecho por Zorobabel. Herodes el Grande lo modifica, lo hace más grande. Dios permitió aún que personas que no le servían fueran parte de los arreglos o la belleza o engrandecer lo que fue la gloria de aquel templo. Pero aunque tuvo grande gloria al frente del pueblo judío y al frente posiblemente a otras naciones, no se compara con la gloria del templo celestial en el que Jesús sirve. Si ese templo era hermoso y era grande y espectacular, una obra maestra de grande admiración, cuánto más entonces el tabernáculo celestial donde se encuentra en los cielos. Versículo 6 dice: pero aún tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor ministerio, la palabra ministerio tiene que ver con servicio, con servir. La palabra ministerio, ministrar, es servir a otros. Jesús tuvo un mejor ministerio
ningún sacerdote terrenal podía echar fuera el pecado de la forma en que Jesús lo hizo. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Aunque Dios sí perdonaba el pecado, sí cubría el pecado bajo el sacerdocio levítico no tenía la forma o el poder en comparanza con el verdadero sacerdote celestial, el cual es Jesucristo. Mediador se le llama de un mejor pacto. Jesús ha mediado para nosotros un mejor pacto. Un pacto lleno de gracia, un pacto no por obras, que ha garantizado para nosotros por medio de un fiador. Es un pacto marcado con creer y recibir en vez de ganar y merecer. Nunca seremos ganadores ni merecedores de ese pacto, sino solamente por creerlo y recibirlo, somos parte de ese pacto a través de la persona de Jesucristo. Estableció mejores promesas. Jesús tiene mejores promesas para nosotros. Promesas que nos adelantan en tiempos de angustia, en tiempos de oscuridad y en tiempos de desesperación. Entonces, el pacto de Cristo estará con nosotros aun cuando estemos en momentos de oscuridad y en momentos de desesperación. Las promesas cobran vida a través del Espíritu de Dios. Son promesas de bendición y favores inmerecidos en vez de castigo o maldición. No merecemos ese favor, no merecemos esa bendición. Lo que merecemos es la maldición, pero por amor a sí mismo, Dios entonces nos ha dado esos favores inmerecidos por su gracia. Jesús es mediador para este mejor pacto. Esta palabra de mediador viene de una palabra griega llamada mesites, que significa el que está en medio de dos personas y las une. El que paga el precio es el que une, ¿verdad?, a dos personas. Moisés fue el mediador en el antiguo pacto, uniéndola a Dios con la nación de Israel. Y Jesús es el mediador pacto, uniendo al mundo entero, uniéndolos al Padre. La Biblia habla de varios pactos. Voy a mencionar 5 de ellos a través de toda la Biblia. Hay un pacto eterno entre los miembros de la divinidad que hizo posible la salvación del hombre. El pacto de la salvación a través de Jesucristo se encuentra en Hebreos 13:20, que lo estaremos estudiando más adelante. Hebreos 13:20 es el pacto de la salvación hecha para toda la humanidad. En Génesis capítulo 12 está el pacto redentor de Dios dado a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12, donde habla que bendeciré a todas las naciones. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra. El pacto mosaico fue otro pacto en el plan redentor de Dios. Este pacto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 3 al versículo 8. A través de Moisés, Dios entonces dio la ley, los mandamientos. El número 4, el pacto davídico, fue otro pacto en el plan redentor de Dios. Lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7. Ese pacto de David es el pacto donde Dios prometió al Mesías. Dice, no faltará varón que se siente en tu trono. Hablando de la persona de Cristo, Dios le promete le hace esa promesa a David. Y el número 5 es el pacto redentor de Dios que se cumplió en el Nuevo Testamento. Es el libro de Lucas, capítulo 22, cuando Cristo establece la Santa Cena. Es el pacto de sangre. El sacrificio de Cristo en la Santa Cena es el pacto de sangre. Lucas, repito, 22, versículo 14 al 20. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Aquí hablando del pacto. En la naturaleza del hombre, nos dedicamos a buscar cosas nuevas, pero a veces innecesarias. Dios no es de esa manera, sino que si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera habido necesidad de un segundo pacto. Dios estableció un nuevo pacto, significa que algo faltaba en el antiguo pacto. Versículo 8 al 12, vamos a ver de qué trata este pacto. Versículo 8 lee como sigue. Porque arrepentiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor y hasta el menor de ellos. Porque seré propicio, versículo 12, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto también se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Primeramente dice que Dios les reprendió. Leímos en el versículo 8, pero reprendiéndoles dice. En este pasaje de Jeremías, Dios muestra que debió haber fallado algo en el pacto antiguo, porque Dios promete un nuevo pacto. Esto lo dice a través de Jeremías, mucho antes de que el pacto se cumpla en la persona de Cristo. En los días de Jeremías, ese nuevo pacto todavía estaba en el futuro, porque dice, he aquí vienen días. En el contexto de la profecía de Jeremías, probablemente se dio los días del rey Josías, renovando el pacto con Dios después de haber encontrado la ley. Esta renovación fue buena, pero no suficiente, porque Jeremías aún esperaba un nuevo pacto. En Segunda de Reyes, capítulo 23, habla de un rey de Judá llamado Josías. Comenzó a reinar a la edad de 8 años, y cuando se estaba renovando, cuando se estaba restableciendo el templo, se estaba haciendo arreglo al templo, dice que el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley. Se le dio el libro al rey, el rey convocó a todo el pueblo, leyeron el libro de la ley, hubo un arrepentimiento, hubo una adoración y toda la idolatría de Israel desapareció en aquel entonces. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Les exhorta a que lean esta historia, cómo desapareció toda la idolatría de Israel a través de este rey llamado Josías. Pero aún así todavía el nuevo pacto no había llegado. O sea, es parte de la profecía que trajo Jeremías. Pero la profecía se completa o se cumple en la persona de Cristo al hacer la Santa Cena, el nuevo pacto. Hay una frase aquí, una palabra dice, estableceré. El Señor deja claro que en este pacto se origina en Dios, no en el hombre. En el Sinaí, bajo el antiguo pacto, las palabras eran, si ustedes guardaréis o guardan mis palabras. Eso se encuentra en Éxodo 19:5, cuando Dios hace pacto con Israel, diciendo que guardaran sus palabras y lo haría una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo santo. Pero en el nuevo pacto las palabras son, yo estableceré. O sea, Dios establece pactos, pero el hombre falla a los pactos, tanto en el pacto antiguo, Israel falló, como en el nuevo pacto, cuando nosotros ahora también fallamos. El nuevo pacto, este nuevo pacto es realmente nuevo, no solamente nuevo y mejorado, sino que es totalmente
nuevo. No es como un producto cuando se analiza o se arregla o se le da unos arreglos o se modifica un producto que ya es un producto, pero al serlo nuevo se renueva, no en ese sentido, sino que es un pacto totalmente nuevo. Hay dos palabras aquí griegas que describen el concepto de lo que es nuevo. Cuando el autor habla de que es un pacto totalmente nuevo, voy a mencionar dos palabras que tengo aquí del original griego. Esta es la palabra neos, que significa algo nuevo. Neos es griego, significa algo que es nuevo. Y encierra la reproducción, que es lo que mencioné ahora, la reproducción de algo viejo. Es decir, algo que era viejo se ha restablecido, se ha hecho nuevo. Esa es la palabra neos. La otra palabra que también significa algo nuevo es la palabra kainos. Significa algo que es nuevo. Pero la diferencia es que es algo hecho nuevo en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, ahí vemos que Dios dice que hará cielo y tierra nuevos. El pacto, el nuevo pacto, es totalmente nuevo. O sea, no existió antes. No existió antes, no. Es un pacto totalmente nuevo. O sea, la palabra que se aplica mayormente en este capítulo 8 de Hebreos es la palabra kainos. Algo totalmente nuevo. Repito, Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. El sacrificio de Cristo, o el nuevo pacto a través de Cristo, es algo totalmente nuevo, diferente a lo que fue el viejo pacto. Este pacto, dice, lo haré con la casa de Israel y también con la casa de Judá. El nuevo pacto definitivamente empezó con Israel, pero no terminó con Israel. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24, menciona que en una de las predicaciones de Cristo, Cristo fue a una ciudad llamada Tiro. Esta es la ciudad que está cerca de Antioquía, donde Cristo se encontró con la mujer cananea. Ya Cristo estaba allá fuera de un territorio, aunque es territorio de Israel todavía, pero estaba cerca de una ciudad que era gentil. Ahí se encuentra con la mujer cananea y la mujer cananea le hace una petición a Cristo. Cristo contesta la petición de la mujer cananea. También en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, es cuando los apóstoles piden las señales, la renovación, ¿cuándo renovarás el reino? Y Cristo le contesta a ellos, lo voy a leer, Hechos capítulo 1, versículo 8, versículos 7 y 8. Jesús les dice a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los judíos pensaban que Cristo iba a venir a restaurar la nación, a restaurar el mundo, sin haber salido todavía de Jerusalén. Entonces Cristo le contesta, no, todavía hay una promesa, todavía hay un pacto que cumplir hacia los gentiles. De ahí sale entonces el evangelio, pero comienza el pacto con Israel y con Judá. No se detiene con Israel y Judá, sino que sale a todas las naciones del mundo, según lo que hemos leído ahora, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, este pacto no es como el pacto que hice con sus padres. ¿Ve? Lo que mencionamos en la pensada, el pacto es totalmente nuevo, no como el pacto que hice con sus padres. Este pacto no es como el pacto que se hizo con los padres, con los antepasados de Israel. Una vez más, se hace énfasis en que hay algo sustancialmente diferente sobre el nuevo pacto. Si hubiera sido pacto idéntico o renovado, tendría muchas cualidades o muchas características de lo que era el pacto antiguo a través del sacerdocio levítico. Pero es totalmente diferente, totalmente nuevo. Porque ellos no permitieron
porque ellos no permanecieron en mi pacto. Esta es una de las cosas por las cuales el pacto fue eliminado. No porque Dios falla, sino porque falla el hombre. Ellos no permanecieron en mi pacto. La debilidad del antiguo pacto no era el pacto mismo, sino que la debilidad y la incapacidad era del hombre. La razón por la cual el antiguo pacto no funcionó fue porque ellos no permanecieron en el pacto de Dios. El hombre no permaneció en el pacto de Dios, por eso el pacto fue inválido. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, hablando ahora del nuevo pacto. El nuevo pacto conlleva una transformación desde adentro, no una regulación a través de la ley externa. Acuérdense que bajo la ley o bajo el Viejo Testamento, el Viejo Pacto, ellos tenían que hacer algo externo, es decir, traer la ofrenda, presentar el sacrificio para recibir perdón. Ahora Dios trabaja de adentro hacia afuera, transformándolo, porque Dios escribe en el corazón de ellos la ley, en la mente y el corazón de ellos escribiré la palabra, la ley. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El nuevo pacto también incluye una intimidad con Dios mucho más grande que la que estaba disponible en el antiguo pacto. Recuerden que en el antiguo pacto los únicos que se acercaban a Dios o podían interceder con Dios, eran los sacerdotes. Si no había sacerdote, no había entonces manera de comunicarse o presentar ofrenda o sacrificio a Dios. Dios estableció sacerdotes para comunicarse, para atenderse, para recibir las ofrendas, los sacrificios del pecado cometido por el pueblo. El nuevo pacto ofrece una verdadera y completa limpieza de pecado, diferente al antiguo pacto, que solamente cubría por encima el pecado que cometían. El nuevo pacto es totalmente diferente, porque el pacto viejo solamente cubría el pecado, pero el pacto nuevo quita el pecado. Versículo 13. Lee como sigue. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ha dado por viejo el primero, hablando del primer pacto. Ahora que se ha inaugurado el nuevo pacto, el antiguo pacto se ha dado por viejo. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El mensaje para estos desanimados cristianos judíos era que pensaban regresar a una fe judía. Es claro, ellos no pueden simplemente regresar a un pacto inferior, porque este pacto está a punto o está listo para desaparecer por completo. El pacto ya no tenía la función, la fortaleza, la fuerza que tuvo cuando fue establecido en el antiguo pacto. El sistema de sacrificios bajo la ley de Moisés desapareció poco tiempo después, con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Cristo profetizó: vendrán días que no quedará aquí este templo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Toda la función, todo el trabajo, todo el sacrificio de este pacto antiguo de Dios con Israel funcionó hasta la persona de Cristo. Pero aún así Dios le permite todavía unos casi 70 años después que Cristo muere. En el año 70, después de Cristo, hasta el año 70, todavía el pueblo judío practicaba el sacerdocio bajo Aarón. Cuando ya no tenía el valor, cuando ya se había invalidado, cuando ya se había hecho el pacto nuevo a través de Cristo,
Pero Dios permite 70 años después de él, hasta que el general Tito ataca a la nación de Israel, y allí, por mano del hombre, permitido por Dios, claro está, se destruye todo lo que fue el sacerdocio levítico, y se establece entonces para el creyente, para el cristiano, se establece y acepta entonces el nuevo pacto, que es la persona y el sacrificio, la muerte, la resurrección de la persona de Jesucristo. Voy a mencionar la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Cómo se establecieron? ¿Dónde se establecieron? Y sus funciones. Número 1. Fueron instituidos en épocas diferentes. Estoy hablando de los dos. Fueron instituidos en épocas diferentes. El antiguo pacto fue hecho alrededor del año 1400 a 1446 antes de Cristo, y el nuevo pacto fue hecho alrededor del año 33 después de Cristo. Número 2. Fueron instituidos en lugares diferentes. El antiguo pacto en el monte Sinaí y el nuevo pacto en el monte Sión. Número 3. Fueron pronunciados de diferentes maneras. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el Sinaí, produciendo miedo y temor. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 17 en adelante. Y el nuevo pacto, Jesús, el Hijo de Dios, declaró el nuevo pacto con amor y con gracia. Número 4. Son diferentes sus intercedores. Moisés intercedió en el antiguo pacto y Jesús es el mediador del nuevo pacto. Número 5. Son diferentes en su punto principal. El antiguo pacto demandaba un pacto de obras. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. Número 6. Son diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto era dedicado con sangre de animales rociada sobre el pueblo. En Éxodo 24, versículos 5 al 8. El nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús vertida espiritualmente sobre su pueblo. Número 7. Son diferentes sus sacerdotes. El antiguo pacto es representado por el sacerdocio arónico bajo la ley de Moisés y los sumos sacerdotes descendientes de Aarón. El nuevo pacto tiene un sumo sacerdote de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Número 8. Son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la repetición interminable de animales, de sacrificios imperfectos. El nuevo pacto promueve un sacrificio perfecto del Hijo de Dios mismo. Número 9. Son diferentes en cómo fueron escritos. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. El nuevo pacto fue escrito por Dios en los corazones de su pueblo. Número 10. Son diferentes en sus objetivos. El antiguo pacto era descubrir el pecado para condenarlo y poner cercos alrededor de él. El objetivo del nuevo pacto es declarar el amor, la gracia, la misericordia de Dios y para dar arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. Número 11. Son diferentes en sus efectos prácticos en la vida. El antiguo pacto termina en esclavitud, aunque no por culpa del mismo, sino por causa del pecado del hombre. El nuevo pacto provee verdadera libertad. Número 12. Son diferentes en la forma en que se entregaron al Espíritu Santo. Bajo el antiguo pacto, Dios sí concedió el Espíritu Santo, pero no de la misma manera y extensión con que la hizo en el nuevo pacto a todo creyente.
Número 13. Son diferentes en su idea de reino de Dios. Bajo el primer pacto, este es visto principalmente como un gobierno supremo de Israel sobre las naciones. Bajo el nuevo pacto es una realidad espiritual presente, así como también un hecho literal que sucederá, hablando del reino de Dios que un día sucederá. 14. Son diferentes en su contenido. El antiguo pacto tiene sombras vividas y el nuevo pacto tiene la realidad. Número 15. Son diferentes en la extensión de administración. Repito, son diferentes en la extensión de su administración. El antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham a través de Isaac, de Jacob, según la carne. El nuevo pacto se extiende a todas las naciones y razas bajo el cielo. 16. Son diferentes en lo que realmente lograron. El antiguo pacto no hizo nada perfecto. El nuevo pacto puede y traerá la perfección al pueblo de Dios. Y terminamos con el número 17. Son diferentes en duración. El antiguo pacto fue diseñado para ser eliminado. El nuevo pacto fue diseñado para durar para siempre. Dios terminó con el pecado a través del sacrificio de Cristo. Es el pacto que nunca debemos descuidar o despreciar, sino que será manifestado en abundancia por siempre y eternamente. Bendiciones para todos. Gracias por su atención. Nos vemos la semana que entra. Dios mediante. Dios les bendiga.